¿Qué más, parceros? ¿Cómo vamos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy yo, su parcera de confianza, y hoy les traigo una de esas historias que, ay, Dios mío, les va a sacar la lagrimita, les va a inflar el pecho de orgullo y, sobre todo, nos va a recordar por qué ser colombiano es una chimba. Pónganme atención, porque el chisme de hoy tiene un título que parece de película de Netflix, pero les juro que es más real que un trancón en la 30 a las 6 de la tarde. El video de hoy se llama, Padres alemanes se oponen a que su hija se case con un colombiano por miedo a Pablo Escobar, pero el final es para llorar. Así como lo oyen. Una historia de prejuicios, de miedo, de esas ideas pendejas que tienen afuera sobre nosotros, pero también es una historia de amor, de familia y de cómo el calorcito de nuestra tierra puede derretir hasta el corazón más frío y cuadriculado. Así que acomódense, sírvanse un tintico, un guarito, lo que quieran, porque esta historia empieza ya. Imagínense la escena, un rinconcito tranquilo de Alemania, de esos barrios que parecen de postal, donde todo es ordenado, silencioso, perfecto. Allí vivían Bárbara y su esposo, Klaus. Una pareja de alemanes, ya jubilados, con una vida tan estructurada como un manual de instrucciones de un carro de alta gama. Su rutina era sagrada, la panadería que les gustaba, la iglesia los domingos, y al atardecer, un paseo lento y silencioso por el parque. Una paz, una calma que parecía inquebrantable. Pero, como en toda buena historia, esa calma estaba a punto de irse al carajo. De repente, un día, esa tranquilidad se rompió. Su única hija, Amelia, que vivía en el extranjero, llegó de visita. Y una tarde, mientras estaban los tres en la sala, con sus tacitas de té perfectamente alineadas, Amelia, con una mirada nerviosa que no le conocían, soltó la bomba. Mamá, papá, tengo algo muy importante que decirles. En ese preciso instante, la mano de Bárbara, que sostenía la taza, se quedó congelada en el aire. La seriedad en los ojos de su hija era un presagio. Klaus, su esposo, simplemente dejó de respirar por un segundo, esperando la continuación. Me voy a casar. Hubo una pausa. Bárbara sintió un alivio momentáneo. Mi novio es colombiano. Y después de la boda, planeo vivir en Colombia. ¡Bu! La taza de té casi se le cae de las manos. La expresión de Bárbara se solidificó, como si le hubieran echado un baldado de agua helada. Sintió que el corazón se le paraba un segundo, 2 segundos. Klaus, a su lado, no podía articular palabra, solo parpadeaba repetidamente, como si intentara procesar un error de sistema. ¿Casarse con un colombiano? ¿Mudarse a Colombia? ¿Acaso estás loca, Amelia? ¿No has visto las noticias? ¿Las series? Ese era el grito que retumbaba dentro de su cabeza, pero Bárbara, con esa compostura alemana tan suya, apenas logró forzar una sonrisa y decir, «Ah, ¿sí? Felicitaciones». Pero por dentro, parce, por dentro se estaba desatando un huracán. La palabra Colombia no era solo un país lejano en el mapa para ella. Era un sinónimo de peligro, de narcotráfico, de secuestros. Era la tierra de Pablo Escobar, una imagen que, para muchos europeos de su generación, estaba grabada a fuego. Y esa imagen se superponía con una experiencia dolorosa que había tenido en el pasado, durante un viaje de trabajo de Klaus a un país en desarrollo años atrás. Hace más de una década, por cuestiones laborales, habían vivido un tiempo en un país del este de Europa que recién salía de una crisis. El choque cultural, la inseguridad en las calles, la corrupción que se sentía en el aire, el desorden, el ruido constante fueron cosas que Bárbara juró que nunca más volvería a experimentar. Amelia, en ese entonces una adolescente, logró adaptarse con la resiliencia de la juventud, pero para Bárbara, esa experiencia fue una tortura. Había llorado muchas noches, sintiéndose extranjera, vulnerable y completamente fuera de lugar. Ese recuerdo, tan vívido y amargo, resurgió con una fuerza brutal, haciendo que Bárbara soltara un suspiro casi inaudible.
Klaus, a su lado, permanecía en silencio, con la mirada perdida. Seguramente, los mismos fantasmas estaban bailando en su cabeza. Amelia, ¿de verdad estás pensando en vivir en Colombia?, preguntó Bárbara, su voz temblando ligeramente, aunque luchaba por mantener una expresión neutral. Sí, mamá. Quiero vivir con él. Su familia me ha recibido con los brazos abiertos, son un amor de personas. Y ya casi tengo un trabajo asegurado allá. Frente a la mirada directa y decidida de su hija, Bárbara se quedó sin argumentos. Pero una sola pregunta daba vueltas en su cabeza, una y otra vez un país así. Si ya sufrimos tanto en aquel lugar, ¿de verdad crees que Colombia será diferente? Veía a su hija, tan llena de futuro, tan segura de su decisión, y no sabía cómo detenerla, cómo hacerla entender el pánico que sentía en sus entrañas. Klaus, que no había dicho nada, tomó una respiración profunda y miró al techo, como buscando una respuesta divina. En medio de ese silencio denso, Amelia volvió a hablar. Por favor, se los pido. Al menos conózcanlo antes de juzgar. Viajen a Colombia, conozcan a Santiago y a su familia. Si después de conocerlo, ustedes todavía se oponen, lo juro lo reconsideraré. Esa súplica hizo tambalear el corazón de Bárbara. Aunque no encontraba una razón lógica para oponerse a un hombre que no conocía, tampoco podía aceptarlo. La idea de su hija en Colombia, en ese país que en su mente era un campo de batalla, era insoportable. Está bien, cedió finalmente. Pero quiero que recuerdes una cosa, Amelia. Nosotros sufrimos mucho en nuestra experiencia pasada. Nuestros sentimientos no van a cambiar tan fácilmente. Amelia sintió en silencio. En su rostro, había más esperanza que preocupación. En ese momento, ni Bárbara ni Klaus podían imaginar que esa decisión, la de subirse a un avión con el corazón lleno de prejuicios y la mente llena de estereotipos de Netflix, estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. El recuerdo de su viaje traumático pesaba sobre ellos como una lápida, pero el amor por su hija era más fuerte. Solo una vez, se dijeron a sí mismos. Iremos una vez para acabar con esta locura. Cuando el avión comenzó el descenso hacia Bogotá, Bárbara apretó con fuerza el reposabrazos. Miró por la ventanilla y vio un mar de luces extendiéndose bajo un cielo oscuro. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y resignación. En su mente, las imágenes eran las de las series, calles peligrosas, hombres con bigotes y miradas torvas, el fantasma de Escobar en cada esquina. ¿Se preparó para lo peor? Pero en el momento en que pusieron un pie en el Aeropuerto Internacional El Dorado, algo no cuadró con sus expectativas. Bárbara esperaba caos, ruido, desorden. En cambio, se encontró con una calma sorprendente. El lugar era moderno, amplio y estaba impecablemente limpio. Pero no fue solo que la desarmó. Fue la gente. El oficial de inmigración, en lugar de la mirada severa que esperaba, le sonrió. Le sonrió de verdad. Tomó su pasaporte, lo selló y, al devolvérselo, la miró a los ojos y dijo con una calidez que la tomó por sorpresa: Willkommen. Bienvenida a Colombia, el país de la belleza. Bárbara se quedó paralizada por un segundo. ¿El país de la belleza? Esas no eran las palabras que asociaba con Colombia. Mientras esperaban el equipaje, un empleado del aeropuerto vio a Klaus luchando con una maleta pesada. El hombre, sin que nadie se lo pidiera, se acercó corriendo. Permítame, patrón. Con mucho gusto le ayudo. Y con una facilidad asombrosa, subió la maleta al carrito. Que tengan una feliz estadía. A la orden. A la orden. Con mucho gusto. Frases que escucharía una y otra vez. Pequeños gestos, sonrisas espontáneas. La gente se movía con una energía diferente, una amabilidad natural que no parecía forzada. Este aeropuerto es sorprendentemente tranquilo, ¿no crees?, le susurró a Klaus. Él asintió, con los ojos entrecerrados, observando todo a su alrededor con la misma incredulidad.
Pero el verdadero shock llegó con el baño. Bárbara, traumatizada por sus experiencias pasadas, entró preparada para la batalla, con su propio paquete de toallitas desinfectantes en la mano. Lo que encontró fue un baño reluciente, moderno y que olía limpio. Olía a flores. Salió de allí y se miró al espejo, casi riéndose de sí misma. Es como el de un hotel de lujo, murmuró, y sus propias palabras la sorprendieron. La imagen de una Colombia tercermundista y caótica comenzaba a resquebrajarse, pieza por pieza. Para ir al hotel, Amelia había pedido un Uber. El conductor, un hombre de unos 50 años llamado Jairo, lo recibió con una sonrisa que ocupaba toda su cara. Doña Bárbara, don Klaus. Qué alegría tenerlos en mi hermosa Bogotá. Pónganse cómodos, que el viaje es suave. Durante el trayecto, Jairo, más que un conductor, fue un guía turístico. Con un vallenato sonando suavemente en la radio, les señaló Monserrate, les habló del Chorro de Quevedo, les recomendó probar el ajiaco. Cuando llegaron al hotel, vio a Bárbara intentando bajar su equipaje y saltó del carro. No, 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 mamita, ¿cómo se le ocurre? Déjeme eso a mí, con mucho gusto. La llamó mamita. No de forma irrespetuosa, sino con un cariño paternal, casi familiar. Ese gesto, tan pequeño y tan humano, tocó una fibra sensible en el corazón de Bárbara. Sintió una calidez que no esperaba. Tu semblante ha cambiado, te ves más relajada, le dijo Klaus esa noche en la habitación del hotel. Bárbara no lo negó ni lo afirmó. Simplemente sonrió levemente. ¿Tú crees? Su coraza de prejuicios aún estaba ahí, pero sin duda, ya tenía varias grietas. La idea de que Colombia era un lugar de sufrimiento se estaba desmoronando frente a una realidad que era exactamente lo opuesto a sus miedos, ordenada, amable y sorprendentemente cálida. En su corazón, una pequeña semilla de esperanza comenzó a brotar. Quizás, solo quizás, el prometido de su hija no era lo que ella había imaginado. Al tercer día de su estancia, llegó el momento de la verdad, conocer a Santiago y su familia. El encuentro no sería en Bogotá, sino en el corazón del país, en el eje cafetero. Amelia había organizado todo. El viaje en avión a Pereira fue corto, pero el paisaje que los recibió los dejó sin aliento. Un océano de montañas verdes, cubiertas por un manto de cafetales que se perdía en el horizonte. El aire era puro, fresco, y olía a tierra mojada y a flores. Santiago los esperaba en el aeropuerto. Era un joven de aspecto pulcro, vestido con elegancia pero sin ostentación. Su sonrisa era tímida pero genuina. Al verlos, se acercó, le dio un abrazo y un beso tierno a Amelia, le dio un firme apretón de manos a Klaus y luego, con una delicadeza que sorprendió a Bárbara, se inclinó y le dio un suave beso en la mejilla. Señora Bárbara, un honor inmenso tenerla aquí. Bienvenidos a mi tierra. El lugar del encuentro era una hacienda cafetera tradicional, una casona antigua con balcones de madera coloridos, rodeada de jardines exuberantes y el sonido de los pájaros. Allí los esperaban los padres de Santiago, Carlos y Elena, una pareja de aspecto amable y sereno. En lugar de una reverencia formal o un saludo distante, Elena se acercó a Bárbara, la tomó de las manos y le dio un abrazo cálido. Bárbara, bienvenida. Qué felicidad tenerlos con nosotros. Por favor, siéntanse como en su casa, porque desde hoy, esta es su casa. Mi casa es su casa. La frase resonó en la mente de Bárbara. Era un cliché que había escuchado 1000 veces, pero dicho con esa sinceridad, con esa calidez en la mirada, se sentía real. Este lugar tan tranquilo, ¿esto de verdad es Colombia?, murmuró Bárbara, casi para sí misma, mientras sus ojos recorrían el paisaje. El recuerdo del caos y el ruido de su experiencia pasada hacía que esta paz fuera aún más impactante. Se sentaron en un porche con vistas a los cafetales, y Santiago, con una calma y una pasión contagiosas, comenzó a prepararles algo. No era té. Era una cata de café. Sacó unos granos de aspecto especial, una jarra de cristal,
un filtro de papel. Les explicó que era café Geisha, una de las variedades más premiadas del mundo, cultivado allí mismo, en su finca. Mientras molía los granos a mano, el aroma que llenó el aire era celestial. Hablaba del terroir, de la recolección manual grano por grano, del proceso de secado al sol. No era solo un agricultor, era un artista, un poeta del café. Con movimientos precisos y elegantes, vertió el agua caliente sobre el café molido. El líquido oscuro goteaba lentamente, llenando la habitación con su fragancia. Luego, sirvió el café en unas tazas pequeñas. Tomó una, la sostuvo con ambas manos y se la ofreció a Bárbara. Por favor, señora Bárbara. Un sorbo de mi tierra para usted. En ese instante, el mundo pareció detenerse. Sus manos no temblaban, transmitían una confianza serena. Su mirada era directa, respetuosa, sincera. No era solo una taza de café, era una ofrenda, un puente entre dos culturas, una invitación a su mundo. Bárbara, casi por instinto, extendió las manos y recibió la taza. El calor de la cerámica, el aroma embriagador, y luego, el sabor. Un sabor complejo, con notas florales, cítricas, una dulzura que nunca había experimentado en un café. Era una explosión de sensaciones que silenciosamente comenzó a desarmar las últimas defensas de su corazón. Miró a Klaus, y él, que también había probado el café, asintió levemente, con una expresión de asombro. En ese breve instante, en ese intercambio sin palabras, el corazón de Bárbara dio un vuelco definitivo. Quizás este chico no está tan mal, pensó. La conversación fluyó con naturalidad. Santiago hablaba de su trabajo, de sus sueños, de cómo conoció a Amelia, de su amor por ella y por su país. No había arrogancia en sus palabras, solo una honestidad y una pasión que conmovían. Poco a poco, el muro que Bárbara había construido a su alrededor se fue derritiendo. Si un joven tan bueno, tan decente, ama a mi hija, ¿quién soy yo para oponerme?, se preguntó. Y en ese momento, sintió como si una brisa cálida de primavera estuviera derritiendo el largo y frío invierno de sus prejuicios. Los días siguientes fueron una inmersión total en la magia del eje cafetero. Amelia y Santiago los llevaron a recorrer los pueblos de Salento y Finlandia. Bárbara quedó maravillada. Las casas con sus balcones de 1000 colores, las calles empedradas, los Jeeps Willys cargados de gente sonriente. La vida allí transcurría a otro ritmo, sin prisas, sin estrés. No había el caos que ella temía, sino una vibrante y alegre calma. Le sorprendió la amabilidad de la gente. En una tiendita de artesanías, la dueña, una señora mayor, no dijo una sola palabra, pero su mirada y su sonrisa lo decían todo: bienvenidos. Era una comunicación silenciosa, un cariño que se transmitía sin necesidad de palabras. En la plaza del pueblo, vio familias enteras riendo, niños jugando, abuelos conversando. El concepto de la familia, que para los colombianos es sagrado, estaba vivo en cada rincón. Aquí tienen una palabra, ¿verdad? Se llama calidez humana, dijo Bárbara, con una expresión suave. Creo que por fin empiezo a entender lo que significa. No es solo una palabra, es una forma de vivir. Amelia sonrió y asintió. Incluso si no hablas el idioma, los corazones se entienden, pensó Bárbara. Pero la experiencia que lo cambió todo llegó casi al final de su viaje. Amelia les tenía una última sorpresa. Para terminar, ¿qué les parece si vamos a relajarnos a unos termales? La idea los tomó por sorpresa, pero aceptaron. Esa noche, se dirigieron a los termales de Santa Rosa de Cabal, un lugar enclavado en las montañas. Al llegar, Bárbara se quedó sin aliento. Una cascada gigantesca caía con una fuerza atronadora, y el vapor de las aguas termales se elevaba hacia el cielo nocturno, creando una atmósfera mágica, casi real. Entrar en esas piscinas de agua caliente, rodeada por la naturaleza exuberante, fue como entrar en otro mundo. El silencio solo era roto por el sonido del agua. Después de un rato, al salir del agua,
el frío de la noche de la montaña los golpeó. Estaban tiritando. En ese momento, Santiago se acercó con 2 tazas humeantes en las manos. Para el frío, dijo con una sonrisa. Un canelazo. Bárbara tomó la taza. Era una bebida caliente de aguapanela con canela y un toque de aguardiente. El calor del pocillo se transmitió a sus manos frías, y el aroma dulce y especiado le subió por la nariz. Le dio un sorbo. Y en ese instante, algo dentro de ella se rompió. El calor de la bebida se extendió por todo su cuerpo, pero no era solo un calor físico. Era un calor emocional. Se dio cuenta de todo lo que había estado conteniendo, el miedo, la tensión, la responsabilidad de ser madre, esa voz interna que le decía constantemente tienes que ser fuerte. En ese momento, con esa taza caliente entre las manos, en medio de las montañas colombianas, se permitió ser vulnerable. Una lágrima caliente rodó por su mejilla. Luego otra, y otra. No pudo detenerlas. Lloró en silencio, soltando años de prejuicios y miedos. Klaus, a su lado, la miró con los ojos también húmedos y la rodeó con su brazo. Nunca imaginé que existiera un lugar así, susurró Bárbara. Esa noche, acostada en la cama de la cabaña, sintió una paz que no había sentido en años. Este país, Colombia, te acompaña en silencio, te cuida, le dijo a Klaus. Él solo respondió, sí, y apagó la luz. En sus sueños, sintió que la calma de esas montañas la abrazaba, sanando heridas que ni siquiera sabía que tenía. La última noche de su viaje, la familia de Santiago organizó una cena de despedida. El lugar era un restaurante elegante pero acogedor en Bogotá. Sentados en un reservado, rodeados de platos exquisitos de la gastronomía colombiana, el ambiente era tranquilo, casi solemne. La conversación era mesurada, cada uno parecía cuidar sus palabras para no incomodar al otro. Y en un momento, cuando la tensión inicial se había disipado, Bárbara tomó la palabra. Tengo que ser honesta, dijo, y todas las miradas se posaron en ella. Al principio, yo me oponía completamente a esta boda. Un silencio profundo cayó sobre la mesa. Klaus se enderezó un poco en su silla. Amelia miró a su madre con ansiedad. Pero Bárbara no desvió la mirada. Se dirigió directamente a Elena, la madre de Santiago. Sin conocerlos, sin saber nada de su país más que los estereotipos, dejé que mis miedos y mis prejuicios hablaran por mí. Y por eso, quiero pedirles perdón. Qué pena con ustedes. Pasaron unos segundos que parecieron una eternidad. Entonces, Elena, la madre de Santiago, asintió lentamente. Y con una voz suave pero firme, respondió, no, Bárbara. No tiene por qué disculparse. Nosotros somos los que sentimos pena por haberle causado esa angustia. En ese instante, una ola de calor inundó el pecho de Bárbara. No la habían juzgado. No se habían ofendido. Al contrario, habían validado sus sentimientos, habían entendido su miedo. La habían acogido. En ese momento, sintió que su corazón se abría por completo. Klaus dejó suavemente los cubiertos sobre el plato y murmuró, casi para sí mismo, si va a estar con una familia como esta. No terminó la frase, pero no hacía falta. Bárbara bajó la mirada y una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, se dibujó en su rostro. En esa mesa, esa noche, había una sinceridad silenciosa y una comprensión que iban más allá de las palabras. Cuando Bárbara y Klaus regresaron a Alemania, el mundo que habían dejado atrás les pareció diferente. Al salir del aeropuerto de Frankfurt, la sensación de familiaridad y seguridad estaba allí, pero también había algo más, una especie de vacío. Caminando por las calles de su propia ciudad, esa sensación se hizo más fuerte. Las bicicletas amontonadas sin orden, los grafitis en las paredes, la basura alrededor de los contenedores. De repente, notaron un desorden que antes les parecía normal. En la estación de tren, el sonido de los teléfonos en altavoz, los gritos de los niños, todo les parecía ruidoso, agresivo. ¿Siempre ha sido así?,
se preguntó Bárbara en voz alta. ¿O somos nosotros los que hemos cambiado? Incluso en el supermercado, la misma sensación de extrañeza. Los empleados reponiendo los estantes con brusquedad, la cajera con una expresión de hastío, el suspiro impaciente del cliente de atrás. Cada pequeño detalle se sentía como una pequeña agresión, un peso en el corazón. Esa tarde, recibió un mensaje de Amelia. La boda me gustaría que fuera en Colombia. Al leer esas palabras, el corazón de Bárbara dio un pequeño brinco, pero el pensamiento que surgió inmediatamente fue uno solo, por supuesto. Claro que sí, mi amor, respondió sin dudarlo. En esa breve respuesta ya no había miedo ni incertidumbre. Era como si su corazón ya hubiera tomado la decisión hacía mucho tiempo. Recordó el calor del canelazo en sus manos, el aire puro de las montañas, la mirada sincera de Santiago, y las palabras de su madre, qué pena con ustedes. Todos esos momentos seguían brillando en un rincón de su alma. Se dio cuenta de que durante años había construido un muro alrededor de la palabra Colombia, basado en una mala experiencia pasada y en los prejuicios de los medios. Ser consciente de eso fue su mayor liberación. Esa noche, habló con Klaus. Él asintió con una sonrisa amable. En Colombia, todo tenía un detalle, un cuidado. Extraño eso. Se miraron y rieron. Bárbara sacó el álbum de fotos del viaje. Mientras pasaba las páginas, viendo los rostros sonrientes, los paisajes verdes, los colores vibrantes, susurró para sí misma, qué suerte que mi hija eligió Colombia. Casarse con un colombiano, imposible, había dicho al principio, con el corazón lleno de miedo. Pero ese lugar llamado Colombia, ese país que no grita sus virtudes sino que te las susurra al oído con gestos y sonrisas, la había transformado. La calma en medio de la alegría, el respeto silencioso, la amabilidad que no pide nada a cambio. Todo eso se había filtrado lentamente en su alma. El aeropuerto El Dorado, la gente haciendo fila en orden, el silencio respetuoso en los lugares públicos. Entendió que el civismo allí no era una regla impuesta, sino una cultura que brotaba naturalmente del respeto por el otro. Y ese canelazo en los termales un gesto tan simple que derritió un iceberg de prejuicios. Ser cuidada, ser tenida en cuenta. Colombia le había enseñado que la confianza no nace de la lógica, sino de la temperatura del corazón. Ahora, Bárbara estaba segura. Sentía, desde lo más profundo de su ser, que su hija, al elegir Colombia, había elegido el mejor lugar del mundo para ser feliz. Y Klaus compartía esa certeza. Con esa familia, ¿Amelia estará bien? ¿Será feliz? Era su instinto de padre, pero también una convicción forjada en el calor de una finca cafetera. A veces, la vida te sorprende y le da una patada a tus prejuicios. A veces, lo que creías imposible se derrumba con un simple gesto de cariño, con una taza de café caliente. Y eso fue lo que Colombia le enseñó a esta pareja alemana. Un país que, en silencio, con calma y con una calidez arrolladora, les conquistó el corazón para siempre. Y bueno, parceros, ahí la tienen. ¿Qué tal la historia? ¿Se les aguó el ojo, no? A mí sí, ¿qué digo? Porque esta historia nos recuerda que nuestro país es mucho más que los titulares y las series. Es la gente, es el abrazo, es el a la orden, con mucho gusto. Esa calidez humana es nuestro verdadero tesoro. Así que la próxima vez que escuchen a alguien hablar pendejadas de Colombia, mándenle este video. Porque el amor y un buen tinto siempre, siempre le ganan al prejuicio. No se olviden de darle like, de suscribirse y, lo más importante, déjenme en los comentarios, cuál ha sido ese momento en que se han sentido más orgullosos de la calidez de nuestra gente. Los leo a todos. Un abrazo gigante, se me cuidan y nos vemos en el próximo.